Muchas bendiciones y bienvenidos nuevamente aquí a la enseñanza. Y muchas gracias nuevamente que estén aquí presentes también ustedes, pueden estar escuchando estas enseñanzas, esas prédicas. Y les animo siempre, suscríbanse a este canal, los que no lo hicieron todavía, si ya lo han hecho, no necesitan ya hacerlo, les avisa YouTube. Y pueden compartir también esas enseñanzas por WhatsApp o por Facebook. Y también pueden poner ahí abajo me gusta y pueden escribir sus comentarios. Me anima mucho. Yo leo toditos y siempre doy unas reacciones también y les agradezco mucho. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos los que ya lo hicieron. Posiblemente hoy la enseñanza va a ser un poquito más larga de lo normal. Vamos a ver a qué minutos vamos a llegar. Pero pueden escuchar esa enseñanza de hoy. También por parte voy a escribir en la descripción del video ahí abajo, debajo del video, voy a poner los minutos. Vamos a poner 4 diferentes temas y entonces voy a poner los minutos cuando comienza, entonces así van a poder un poco ver en qué minuto han quedado. Muy bien. Bien, comenzamos entonces directamente. Hemos estado compartiendo durante 3 semanas un tema que era gloria y vanidad. Hemos compartido la primera parte. Esta primera parte hemos llamado gloria y vanidad justamente, donde hemos definido más que todo lo que es la gloria, que es una hermosura y belleza eterna, más allá del tiempo, que no termina, que no acaba, y esa gloria es justamente lo que Dios representa. Y la vanidad, que es una hermosura y belleza también, es la importancia de la vida, pero es pasajera y es temporal. Luego la segunda parte de la enseñanza hemos compartido lo que es la existencia del ser humano y cómo toda su vida, toda la existencia del ser humano, toda su vida desde nacer hasta el morir, está caracterizada por la vanidad. Así lo describe especialmente el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y luego hemos finalizado realmente en la tercera parte, donde hemos visto cuál es la finalidad y el propósito último de la existencia del ser humano y de la existencia de todo el universo, que es glorificar a Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, es glorificar a nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Y ahí ha finalizado la enseñanza de la gloria y vanidad. Esta cuarta parte no es necesariamente, digamos, la continuación de esta enseñanza, sino más bien es lo que llamamos es un excurso, es decir, es una enseñanza lo que algo ha quedado pendiente, como lo que hemos mencionado la semana anterior en la tercera parte. Quedó algo pendiente y que necesita una mayor explicación. Ese es un excurso. Excurso quiere decir donde uno está enseñando algo en una línea, siguiendo un hilo, ¿no? Entonces uno está siguiendo una enseñanza, pero uno se da cuenta que en alguna parte necesita algo, algún detalle, una explicación mayor, ¿no? Entonces uno sale del hilo de la enseñanza para explicar ese detalle, a más detalle, para decirlo así, algún tema relevante, para luego volver al hilo principal o digamos, como en nuestro caso ahora, simplemente dejarlo ahí finalizado. Entonces vamos a hacer un excurso con esta enseñanza y el título, como ustedes ya se dan cuenta también, es ¿por qué ordena Dios destruir a un pueblo? Hemos observado ahí en 1 Samuel capítulo 15 cómo Dios manda al rey Saúl que él debía destruir, matar a todos los amalecitas, al rey, debía matar a hombres, mujeres, niños, debía matar a las autoridades más que todo, debía matar al rey Agag y debía incluso matar todos los bienes, debía destruir el rey Saúl, no debía llevarse nada, debía destruir y matar todo el ganado, todos los animales, ovejas, bueyes, etcétera, etcétera, ¿no?
Y bueno, ya hemos compartido lo que hizo el rey Saúl, eso pueden escuchar en la tercera parte de la enseñanza anterior, no voy a ya referirme mucho a esto, ¿no? Entonces vamos a leer esta orden de Dios de destruir todo el pueblo de los amalecitas. En 1 Samuel, capítulo 15, versos 2 y 3, encontramos esto, especialmente en el versículo 3, donde dice Dios, a través del profeta Samuel, le dice al rey Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, ¿no? Entonces, lo que bíblicamente reconocemos y en otras partes también lo denomina así, aquí Dios había proclamado el anatema sobre el pueblo de los amalecitas que debían ser destruidos totalmente. Nos recordamos en la Biblia que también hay otros pueblos donde Dios había declarado anatema sobre ellos, por ejemplo, sobre la ciudad de Jericó. Dios declaró el anatema. ¿Qué significaba? Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, entonces la primera ciudad con la cual se encontraron, más allá del río de Jordán, la primera ciudad que se encontraron era Jericó justamente. Entonces Dios mandó ahí claramente que debían destruir toda la ciudad, debían quemar todo, debían matar a todos los animales, debían también no llevar ningún botín, ¿no? Sino porque Dios había declarado anatema, total destrucción y maldición sobre esta ciudad de Jericó. Conocemos otro caso también, no me voy a dar mucha referencia, no voy a dar muchos detalles en esos ahora, Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Donde Abraham intercedió incluso, y si hay 50 justos, y hay justos ahí. Sin embargo, no había justos en esos dos pueblos de Sodoma y Gomorra. Entonces Dios declaró también una total destrucción sobre estos dos pueblos, Sodoma y Gomorra, y fueron totalmente aniquilados, ¿no? Entonces, con los amalecitas no es la única vez que Dios determina algo así, ¿no? Ahora, la gran pregunta, especialmente en nuestra época del siglo XXI y en nuestra cultura en la cual vivimos y cómo miramos la vida y cómo conocemos a Dios y todo esto, realmente nos inquieta bastante y uno entiende eso, ¿no? Uno se queda muy inquieto y muy sorprendido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo Dios, que normalmente conocemos a un Dios de amor, un Dios que nos perdona, un Dios que nos ayuda y nos provea, un Dios que ha muerto por nosotros en la cruz, ¿no? Que nos ama y ama a todos los seres humanos, de tal manera amó Dios al mundo, conocemos todo eso, ¿verdad? Entonces leemos esos pasajes en la Biblia y nos extraña realmente. Incluso esos pasajes utilizan personas que no creen en Dios, ateos de repente, para justamente desprestigiar la palabra de Dios, para señalar a un Dios que no tiene amor, que es sanguinario, y un poco extraño, ¿no? Cuando son ateos, ¿cómo van a hablar de Dios, ¿no? Pero bueno, así es la incoherencia, ¿no? Entonces, ¿por qué manda Dios destruir a todo un pueblo, ¿no? ¿Por qué manda Dios destruir? Bueno, a veces vemos así, bueno, los hombres que los matan nomás, ¿no? A veces un poco esta vista tenemos, pero ¿por qué las mujeres, no? Y peor a veces pensamos, pero los niños, ¿qué tienen que ver los niños? ¿Acaso no son inocentes? ¿No? Y niños de pecho incluso dice, ¿no? Entonces, he dividido la respuesta, una respuesta compleja, una respuesta bíblica. No me voy a referir, digamos, a otras ideas filosóficas, ¿no? Sino más que todo me voy a referir al mismo texto de la palabra de Dios que nos ofrece mucha respuesta. Y lo he dividido, esta respuesta compleja de por qué Dios manda, ordena destruir todo un pueblo como los amalecitas, en 4 partes, ¿no? Como ya lo mencioné, ahí abajo van a estar los minutos que pueden escuchar por parte esta enseñanza, un poco más largo hoy día. Bien, la primera respuesta.
La primera respuesta. En Isaías 45, versículo 9, dice lo siguiente la palabra. Voy a leer la nueva versión internacional, que dice de la siguiente forma. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces? ¿Tu vasija no tiene agarraderas? La primera respuesta, yo creo que es la primera respuesta realmente, que es la más contundente, que es indiscutible incluso, que no podemos pasar por alto esta respuesta, y que creo que es la respuesta más certera y más definida y más clara. Dios es Dios. Dios es el creador. Dios es el dueño de todo el universo, de todo ser humano. Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño de la vida. Dios ha dado la vida. Dios es el rey del universo, es el rey de la humanidad, es el rey y gobernador sobre todas las naciones. Y Dios es presentado en la Biblia también el juez de todo hombre, el juez de todas las naciones. El sentido de la primera respuesta de por qué Dios manda y ordena destruir todo un pueblo es simplemente pues Él es el creador. En otras palabras, Él es soberano. Él sabe lo que Él hace, ¿no? Entonces, aquí la idea en Isaías 45, verso 9 es justamente eso. En otras palabras, pero tú eres hombre. ¿Quién tú eres? ¿Quién soy yo como hombre para incriminar a Dios, para, digamos, cuestionar a Dios, para decir, oye Dios, no estás haciendo bien, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? No tenemos este potencial, no tenemos esa capacidad para enjuiciar o para juzgar o para calumniar a Dios. Dios es Dios, Dios es el creador, Dios es el dueño de todo lo que existe. Entonces dice aquí, ay del que contiende con su hacedor. Ahora, obviamente esta pregunta, este cuestionamiento que nos hacemos, no necesariamente estamos en contienda contra Dios, aunque otros de repente que sí, ¿no? Los ateos, por ejemplo, ¿no? De repente sugieren que Dios es un sanguinario, cuando ellos ni creen en Dios, entonces ¿para qué lo mencionan, verdad? No creo que estamos en contiendas contra nuestro Dios, sino simplemente una duda, pero ¿por qué así, verdad? Pero esa es una primera respuesta y muy contundente. No estamos en este lugar como seres humanos que podemos nosotros cuestionar a Dios, ¿no? Podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué así, Dios? Tú eres Dios de amor, ¿no? Y todo eso. Pero esa es la primera respuesta, es que Dios es Dios. Y Él hace lo mejor que Él debe hacer. Él hace según su voluntad y Él hace lo que debe hacer, ¿no? Lo que Él determina. Entonces, si Dios determina que un pueblo debe ser destruido, si un hombre lo diría, realmente podemos cuestionar y hasta podemos entrar en contiendas, ¿no? Pero no estamos hablando de un hombre, estamos hablando, pues, del rey del universo, el dueño del universo, el que ha creado todo, el que ha creado todos los átomos, ¿no? Sin Dios nada existiría, ¿verdad? Entonces, esa es una respuesta muy contundente, ¿no? Que el hombre no está en este lugar para poder incriminar o para juzgar a Dios diciendo, eso no me parece. Bueno, si no te parece, pero Él es Dios, ¿no? En Romanos capítulo 9, verso 20, el apóstol Pablo repite las palabras del profeta Isaías y así nos damos cuenta, eso corresponde también al Nuevo Testamento, ¿no? Es algo que, a veces dicen algunos, no, eso es del Antiguo Testamento. Un ratito, muchas cosas que están descritas en el Antiguo Testamento también se repite en el Nuevo Testamento. Entonces no debemos simplemente como desecharlo de la Biblia, el Antiguo Testamento, y sin saber lo que estamos hablando. Muchas cosas del Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento, son confirmados en el Nuevo Testamento, ¿no?
Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, verso 20, lo siguiente: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Parece que Pablo, aquí, el apóstol Pablo se basa aquí en Isaías 45, verso 20, porque repite las mismas palabras del profeta Isaías. La idea es la misma. ¿Quién eres tú como hombre? Tú no eres alguien que puede altercar con Dios, puede discutir con Dios, ¿no? Nos recordemos un hombre como Job, por ejemplo, ¿no? Buscó de repente discutir con Dios y todo eso, y por qué, y todo eso. Ahora, Dios en su misericordia le dio muchas respuestas, pero también lo puso en su lugar. Tú eres hombre, ¿no? ¿Quién eres tú, Job, para que me puedas cuestionar? Yo soy Dios, yo soy quien ha creado todas las cosas, ¿verdad? Entonces, la misma observación hace el apóstol Pablo. Tú como hombre, ¿quién eres para que puedas discutir, calumniar, incriminar a Dios? El hombre no puede cuestionar o incriminar a Dios. No puede decir, Dios está mal. No, Dios es Dios. Dios es el Rey del universo y Él hace lo que Él ha determinado. Y más adelante vamos a observar, y lo que Él determina incluso es justo. O hoy día con la enseñanza, o más adelante, o cuando estamos delante de Él perfectamente, por lo menos ahí nos vamos a darnos cuenta, wow, o sea, realmente Dios había sido muy justo. Amén. La segunda respuesta realmente es interesante, aunque nosotros no podemos entrar en discusión con Dios, como hemos escuchado en la primera respuesta. Sin embargo, Dios en su palabra da su razón por qué manda y ordena al rey Saúl que él debía destruir por completo al pueblo de los amalecitas. Vayamos a 1 Samuel capítulo 15, donde estábamos, al verso 2. En el versículo 2, Dios ya da una primera razón de por qué el pueblo de los amalecitas debía ser destruido completamente. Dice en el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Aquí Dios está dando una primera razón. Dios está demostrando aquí, al mandar al destruir al pueblo de los amalecitas, no son un pueblo inocente, de ninguna manera. Ellos han pecado fuertemente, vamos a observar más adelante de qué manera, pero ellos han hecho mal al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, y esa es la razón de que Dios decida y ordena de que el pueblo de Amalec debe ser destruido por completo. Entonces, es cierto, no podemos discutir con Dios, pero Dios en su gran comprensión y en su entendimiento para con nosotros, que Él sabe que somos hombres, que nos cuestionamos de repente, da sus razones de por qué debía ser destruido el pueblo de Amalec. Porque se han opuesto al pueblo de Israel, han perseguido y han matado a muchos israelitas, ¿no? Entonces, por eso Dios decide, yo lo voy a castigar. En Éxodo capítulo 17, ahí tenemos esta historia a la cual Dios hace referencia, cuando el pueblo de Amalec, los amalecitas, estaban persiguiendo al pueblo de Israel y estaban guerreando contra el pueblo de Israel. En Éxodo 17, versículo 8, leemos lo siguiente. Entonces vino Amalec, el pueblo de Amalec, y peleó contra Israel en Refidim. Esa es una historia muy interesante, y los que han observado en la foto que está ahí representado esta enseñanza, esta prédica, vemos en esta foto un viejito, no es Dios por si acaso, es Moisés, con dos hombres a su lado que le sujetan sus brazos, porque en esta guerra que hizo Amalec contra Israel, se observaba que cada vez
Dios le encargó a Moisés que debía levantar sus manos y cada vez que Moisés mantenía sus manos arriba, entonces Israel salía victorioso en contra de los amalecitas. En cambio, cuando le bajaron sus brazos a Moisés por cansancio, de repente los amalecitas vencieron a los israelitas. Entonces vino Aarón y Ben-Hur, bueno, no era Ben-Hur, pero se llamaba Ur a la verdad, ¿no? Pero una película, ¿verdad? Que es Ben-Hur, ¿no? Me llama la atención Ben-Hur, Ur. Pero su amigo de Aarón, Ur, vinieron esos dos hombres y se pusieron al lado de Moisés y le sujetaron a Moisés sus brazos para que sus brazos quedaron arriba, para que no se canse e Israel podría salir victoriosa en contra de esta guerra que fueron atacados los israelitas por los de Amalek. En el versículo 13 leemos lo siguiente. Josué estaba liderando esta batalla, Moisés estaba levantando las manos, Aarón y Hur estaban al lado sujetando a Moisés, y Josué estaba llevando la batalla con su liderazgo en contra de los amalecitas. Entonces dice el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, o sea, los han matado ahí. No a todos, no fue una destrucción total, sino contra los hombres, contra los guerreros, contra los soldados del pueblo de los amalecitas. El versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, escribe, dice a Moisés, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, aquí Israel salió victorioso, pero Dios encarga a Moisés ahora y a Josué. Dios está adelantándose en el tiempo y está diciendo, este pueblo de Amalek lo voy a destruir. No ahora, no hoy día, han salido victoriosos los israelitas en esta época, pero más adelante, y justamente en la época de Saúl, 400 años más tarde, debía el rey Saúl justamente ejecutar esta orden de Dios. Pero aquí Dios dice a Moisés, escribe en un libro de que estos amalecitas, el pueblo de Amalek, debe ser, toda su memoria debe ser borrada debajo del cielo. Dice en el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Nisi quiere decir, Dios es mi estandarte, mi bandera, o mejor traducción creo que sería, en Dios está mi victoria. Entonces Moisés reconoce aquí que con Dios hemos vencido contra los amalecitas, contra el pueblo de Amalek. El verso 16 nuevamente dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí ya nos damos cuenta, nos empezamos a darnos cuenta. El pueblo de Amalek, los amalecitas, no son un pueblo de ninguna manera inocentes. Más adelante vamos a ver darnos cuenta más todavía. El pueblo de los amalecitas podemos llamar fácilmente los archienemigos del pueblo de Israel. Los amalecitas son enemigos del pueblo de Israel durante siglos y por siglos, por muchos siglos. Hasta todavía, más adelante vamos a verlo, hasta todavía en la deportación en Babilonia, cuando luego viene el imperio persa, todavía persiste esta enemistad de los amalecitas, de Amalek, contra el pueblo de Israel. Entonces estamos viendo aquí algo. Amalek no es un pueblo inocente, pobrecitos, por si acaso, ¿no? En Deuteronomio 25 nos damos cuenta todavía con más claridad cómo era este pueblo y cómo atacaron al pueblo de Israel. Dice en el versículo 17 al 19, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. En otras palabras, Dios está diciendo al pueblo de Israel,
No debes olvidarte lo que ellos hicieron. En otras palabras, no deben perdonar eso. Dice Dios, yo voy a castigar esto. Yo voy a destruir este pueblo más adelante. Acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Usted se recuerda, el pueblo de Israel estaba por muchos siglos en el pueblo de Israel estaba por muchos siglos en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Luego fueron sacados por Dios a través de Moisés hacia el desierto, caminaron ahí durante 40 años, ¿verdad? Y en esta caminata por el desierto fueron atacados por los amalecitas, por el pueblo de Amalek. Y dice en el verso 18, de cómo te salió al encuentro en el camino, los amalecitas, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Está hablando de los amalecitas, como vilmente, cobardemente atacaron al pueblo de Israel por atrás, como decimos nosotros, por la espalda. Entonces el ejército de Israel estaba yendo por delante y atrás, ¿quién estaban caminando? Los ancianos, los viejitos, las mujeres, los niños, los discapacitados, ¿no? Personas que no podían avanzar muy rápidamente, entonces los muy cansados, los trabajados, estaban atrás. Y ahí atacaron los amalecitas, ahí atacó por la espalda al pueblo de Israel. Entonces, realmente los amalecitas de ninguna manera son inocentes. Podríamos decirlo así humanamente, parece que a Dios le dio realmente esta molestia, este enojo de cómo ellos atacaron a mi pueblo, a la niña de mis ojos, como Dios lo dice, ¿no? Atacaron vilmente, cobardemente. Por lo menos debían enfrentarse al pueblo de Israel de frente, de hombre a hombre, guerrero a guerrero. No eran tan cobardes que atacaron a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Así eran los amalecitas. Y no tuvieron ningún temor de Dios, no tenían ningún respeto a la vida, a las personas, de ninguna manera. En el verso 19 dice Dios, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Dios da un mandamiento muy claro y específico que ellos debían borrar la memoria, debían destruir al pueblo de los amalecitas. Y Dios dice algo muy contundente, no lo olvides. No lo olvides. Cuando ustedes están en la tierra prometida, cuando ustedes están ya como pueblo establecidos ahí en cada uno en su ciudad y todo eso, cuando ya están descansando de todos sus enemigos, cuando yo he traído victoria sobre ustedes, cuando ustedes tienen su primer rey, ahí ustedes deben acordarse y deben destruir a los amalecitas. No lo olvides, dice Dios. ¿Cómo era el pueblo de los amalecitas? ¿Cómo era el pueblo de Amalek y el rey Agag? El diccionario Halley-Squine describe el pueblo de los amalecitas de la siguiente manera. Los amalecitas atacaron a Israel para exterminarlos. Los amalecitas no atacaron a Israel para simplemente sacar un botín, para robarles la comida y el ganado, para llevarse tal vez niños, mujeres, sino los amalecitas atacaron a Israel en el desierto por las espaldas para exterminar a Israel. Solo por la gracia de Dios, por la intervención divina, no fueron vencidos. Y les hago recuerdo, ahí estaba Moisés con las manos arriba y tiene que ser sujetado por Aarón y Hur. Los amalecitas
Eran guerreros feroces y sanguinarios. No perdonaban la vida de nadie. No perdonaban la vida de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de bebés, de ancianos. No perdonaban a nadie. Eran guerreros sanguinarios. Dice ese diccionario, los amalecitas eran una raza endurecida, depravada. Eran totalmente depravados, totalmente violentos, pero al extremo. Eso eran los amalecitas. Los amalecitas eran conquistadores y depredadores. No me estoy inventando, sino eso dice la historia. Y atacaron a muchos pueblos, no solo a Israel, atacaron vil y cobardemente, sino eso era su estrategia de ataque. Eran prácticamente, hoy diríamos, eran terroristas, ¿no? Eran realmente un pueblo, los amalecitas, ellos atacaron a otros pueblos con total rapiña y crueldad sin límites. Esos eran los amalecitas. Para un poquito ponerlo en contexto, nuestro conocimiento y contexto moderno, eran como los de ISIS, como del Estado Islámico, y hasta podemos decirlo que eran peores todavía. Nos recordamos qué crueldad y sanguinarios eran los de ISIS o son todavía en algunos lugares. Cómo mataron, cómo decapitaron ancianos, mujeres, señoritas, enfermos, los mataron. Así tenemos una idea aproximadamente cómo eran el pueblo de Amalek, los amalecitas. Y Dios decidió y manda al pueblo de Israel que no debían olvidarlo, lo que ellos hicieron contra el pueblo, y que no debían olvidar lo que ellos deben ser destruidos por completos. Dios decidió, por esta razón, exterminar a los amalecitas. Y eso encaja perfectamente también con el inicio del pueblo de Israel. ¿Dónde inicia el pueblo de Israel? A través de un hombre, Abraham, y cómo Dios habla al hombre Abraham y cómo Dios bendice al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese bendición para las naciones. Y dice en el versículo 3 de Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, dice Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios dice claramente, si un pueblo te ataca así, cruel, cobarde, y vil y sanguinariamente, yo también me voy a vengar, dice Dios. A los que te maldijeren, yo los voy a maldecir. Tercera respuesta. Los descendientes iban a vengarse para exterminar a Israel. Los descendientes de Amalek iban a luchar e iban a vengarse para exterminar a Israel. Esta tercera respuesta apunta un poquito, ya está bien, ya eran muy crueles, eran muy sanguinarios, eran depredadores, etcétera, etcétera, pero los niños de pecho, así pensamos, ¿verdad? Los niños de pecho, ¿qué culpa tienen? Y creo que nuevamente debemos recordarnos la primera respuesta. No somos quienes para incriminar a Dios. En primer lugar, Él es Dios. Si Dios manda así, no podemos nosotros juzgar a Dios, porque Él es Dios y nosotros somos hombres creados por Él. Pero segundo, póngase a pensar. Nosotros como seres humanos queremos incriminar a Dios, aun con los niños de pecho, esos niños tan bebés. ¿Cómo va a mandar matar a ellos, inocentes? Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos doble moral. Tenemos doble moral realmente. O sea, buscamos altercar con Dios, buscamos incriminar a Dios, queremos calumniar a Dios. Estás mal, ¿cómo se te ocurre? Ya que mata a ellos sangre, pero ¿por qué los niños? ¿Verdad? ¿Con qué moral hablamos los seres humanos como humanidad, como en conjunto contra Dios? ¿Quiénes somos? ¿Con qué moral hablamos?
Si 50 millones de niños inocentes en los vientres cada año matamos nosotros como humanidad. No, yo tampoco, pero como humanidad. Matamos por año, cada año, los últimos años incluso 60 millones cada año matamos nosotros. Desde el año 2000 hemos exterminado en los vientres, ni hemos dejado que nazcan. Hemos exterminado los bebés en los vientres de sus madres. Hemos aniquilado, exterminado durante 20 años más de 1.000 millones de seres vivos. ¿Con qué moral hablamos nosotros los seres humanos para incriminar a Dios? Estás mal, Dios, ¿cómo vas a mandar eso? Si nosotros, no solamente un pueblo hemos exterminado pueblos y pueblos y pueblos. Fíjense, pónganse a pensar, 1 billón de personas los últimos 20 años, ni hemos dejado que nazcan. Entonces no podemos nosotros tampoco con este cuestionamiento decir, Dios debe estar mal. No, Dios no está mal. Pero voy a intentar dar una respuesta bíblica, no solamente de los números, sino dar una respuesta bíblica. Sabemos nosotros que el rey Saúl no mató a todos los amalecitas, especialmente no mató al rey Agag. Lo perdonó, aunque Samuel luego lo mató. Pero parece que hubo otros sobrevivientes de la familia real, porque en el libro de Esther, capítulo 3, aparecen estos sobrevivientes, los agagüeos, descendientes de Amalek y de la familia real del rey Agag que Samuel mató. En Esther capítulo 3, versículo 1 encontramos esta palabra. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agagüeo, descendiente del reinado de Agag. Y Asuero lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces aquí vemos un descendiente del rey Agag que Saúl no mató, aunque Dios había dicho que sí debía matarlo, pero no lo hizo. Y mira lo que ocurrió. En Esther capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente, este hombre Amán, que era descendiente real del rey Agag. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Miren cómo es. Aquí ese descendiente, por eso Dios había dicho, debes matar aún los descendientes de este rey Agag, aunque sean niños de pecho, debías matarlo. No lo hizo el rey Saúl, eso estamos observando acá, ¿no? Entonces, aquí está el descendiente del rey Agag, Amán el agagüeo, ¿y qué propone al rey Asuero de Persia? Ellos no deben vivir, los judíos deben ser exterminados. De nuevo, imagínense, estamos hablando ya de la época cuando los amalecitas atacaron a Israel en el desierto. Pasaron 400 años hasta el rey Saúl, que él debía matar a todos los amalecitas, pero no lo hizo. Y del rey Saúl hasta la época de Esther pasaron otros 400 años, más o menos, ¿no? Entonces, ahí estamos observando cómo un hombre, una amalecita, agagüeo, Amán, busca nuevamente exterminar a los judíos. Y si Dios no hubiera intervenido nuevamente, soberanamente, hubieran muerto esta vez en el imperio persa.
bajo el rey Asuero, ¿no? Entonces, necesitamos tomar en cuenta eso. Esa es una respuesta muy bíblica. ¿Por qué el rey Saúl debía matar aún los descendientes, aunque sean bebés de los descendientes del rey Agag, debía matarlos también? Porque si no, podía pasar eso, lo que dice la Biblia, lo que pasó, que un Amán quiere matar y exterminar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Cuarta respuesta. Dios es juez de todo hombre y su juicio es justo. No podemos nosotros entrar en discusión con Dios, aunque hasta ahora no nos parezca. Sin embargo, lo que Dios juzga, lo hace en verdad y con absoluta justicia. Nos parezca o no nos parezca, a Dios sí le parece. Él es Dios justo. En Jeremías capítulo 25, versículo 31, dice lo siguiente: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él, Dios, Él es juez de toda carne. Dios es juez de todo ser humano. Él va a juzgar a todo ser humano. Muerto o vivo, va a juzgar a todo ser humano. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Entonces, necesitamos nosotros entender, conocer a Dios realmente. Nosotros como cristianos vemos a Dios solamente como perdonador, porque nos ha perdonado, como un Dios que nos ama, porque nos ama y nos acepta, ¿verdad? Pero necesitamos entender y conocer a Dios. Dios también es Dios como juez de todo hombre, que Él va a dar vida a los que se arrepientan delante de Él y los que creen en el Rey y Señor Jesucristo y siguen a Él, y los que no lo hacen van a tener una existencia en el infierno. Entonces necesitamos nosotros entender esas realidades y verdades de la palabra de Dios y del carácter de Dios. ¿Cómo son los juicios de Dios? Salmo 19:9 dice lo siguiente: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si Dios ha determinado al pueblo de los amalecitas que debían ser exterminados, destruidos, especialmente, siempre la Biblia se hace referencia a eso, es especialmente la familia real, la familia del rey Agag, debían ser destruidos totalmente. Entonces no somos quienes nosotros que podemos decir, eso no es justo. Si Dios hace juicios que son verdad y todos justos. En el libro de Apocalipsis, para también tocar pasajes del Nuevo Testamento, para los que no creen en el Antiguo Testamento por si acaso, en Apocalipsis 16, versículos 5 al 7, dice lo siguiente acerca del carácter y juicio de Dios sobre los hombres y sobre las naciones. Dice, verso 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. Estamos hablando aquí de las copas de ira que Dios va a derramar sobre la humanidad, sobre la tierra. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, aquí el reino de Dios considera que los que han derramado la sangre de los hijos de Dios y de los enviados de Dios y han derramado sangre vil y cobardemente contra ellos, entonces se lo merecen ser también destruidos. Eso dice la palabra. Verso 7.
También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, no podemos nosotros ni pensando entrar en discusión, ay, creo que Dios se ha equivocado. Dios no se equivoca y todo lo que Él juzga y lo que Él determina y lo que Él decide es verdad y es un juicio justo. En Romanos capítulo 12, versículo 19, también el apóstol Pablo hace referencia a eso. Y es algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. Porque la venganza es de nuestro Dios, no es nuestra. No podemos nosotros andar, voy a matar a los que... No, sino que la venganza es de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nosotros no vamos a vengarnos, pero necesitamos entender, Dios sí va y puede derramar su ira y su venganza sobre los que Él considera que lo merecen, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, si Dios consideraba que era justo, verdadero y que lo merecía el pueblo de los amalecitas, el pueblo de Jericó y el pueblo de Sodoma y Gomorra, que debían ser destruidos, debemos simplemente entender esto, es que Dios es justo y su venganza es verdadera y es justa. La nuestra no, pero la de Dios sí. Conclusión. En Ezequiel 18:32 nos dice lo siguiente: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios no es un Dios sanguinario como algunos piensan o dicen, especialmente ateos muchas veces, ¿no? Ese tu Dios es un Dios sanguinario, ¿no? Un matón, un vengador. No, Dios es amor, Dios es misericordioso. Lo que Él manda al hombre y a todos los hombres en todos los lugares, que se arrepientan. Porque Dios mismo dice: yo no quiero la muerte del que muere. A mí no me agrada que la gente muera y que se pierda en el infierno. Pero lo que yo mando a los hombres y a las mujeres, que se arrepientan, pues así vivirán. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 7 también, y finalizando esto, donde la misericordia de Dios justamente provoca en los hombres el arrepentimiento. Donde dice en el verso 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en los hombres, en nosotros, en los pueblos? Que se arrepientan delante de Él. Pero los que no se arrepientan, y donde Dios realmente, para otra vez decirlo así humanamente, donde realmente Dios con su amor y su misericordia y observando toda la maldad de los hombres como los amalecitas, se lo llegó hasta aquí, donde Dios decide: aquí voy a terminar con ellos. Entonces Dios lo hace en justicia. Pero Dios ofrece, especialmente hoy día, a través del Señor Jesucristo, de que nosotros debemos arrepentirnos delante de Él. Porque de otra manera, si no nos arrepentimos, si no creemos en el Señor Jesucristo, si no entregamos nuestras vidas a Él y a su señorío y a su reino, entonces nuestro fin va a ser el mismo como de los de Amalek. Necesitamos entender eso. Nuestro fin sería el mismo. Dios manda a los hombres y a las mujeres que debemos arrepentirnos delante de Él, porque de ninguna manera ante Dios nosotros somos inocentes. Piensen de nuevo, nosotros como humanidad, ¿a cuánta gente exterminamos nosotros al año? 50, 60 millones. No somos inocentes como seres humanos.
Pero ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos delante de Él para que podamos vivir. Creer en nuestro corazón en el Señor Jesucristo. Amén. Y dice Dios en el verso 5, o aquí el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los juicios de Dios, las determinaciones de Dios, siempre son llamadas justos en la Biblia. Y son así. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7. Mas vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que nosotros nos arrepentemos. Dios quiere que yo me arrepienta y viva bajo el señorío de Jesucristo. Dios quiere que tú te arrepientas y vivas bajo el señorío de Jesucristo. Y así viviremos ahora y eternamente. Amén. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Yo sé, como dije, va a ser un poco más largo, ¿no? Entonces voy a indicar ahí los minutos. Muchas gracias. Sean muy bendecidos. Hasta una próxima. Un fuerte abrazo.